Madre mía, un pozo esto. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría trasladar en este día tan importante mi agradecimiento a los regantes y profesionales del campo de Tierra de Barros. Hoy queríamos estar allí. Teníamos previsto estar en Almendralejo con ellos cara a cara, presentándoles este proyecto, pero las condiciones sanitarias nos impiden celebrar este tipo de actos. Hoy entregamos a nuestra gente de Tierra de Barros el proyecto de regadío para su comarca. Sabéis que esta consejería nos gusta hablar solo cuando un proyecto es real. Por eso me atrevo a asegurar que estamos ante el proyecto de ámbito agrario de mayor impacto económico y social en nuestra región en los últimos años. No existe ninguna actuación semejante en la historia reciente de Extremadura, ni mejor plan de empleo rural, ni mejor programa de fijación de la población al territorio, como la transformación en regadío de 15.000 hectáreas en Tierra de Barros. A grosso modo, me gustaría trasladarle las principales actuaciones contempladas en este gran proyecto. Se transforman en regadío exactamente 15.170,97 hectáreas. Almendralejo, Alange, Aceuchal, Villafranca de los Barros, Villalba de los Barros, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torremejías, La Zarza, Fuente del Maestre, Mérida y Villagonzalo. 6.586 parcelas, con una media de 2,3 hectáreas, 1.246 agricultores. Contará con una dotación de 2.765 metros cúbicos de agua por hectárea al año, a través de riego de apoyo con sistema por goteo. El agua se destinará en un 63,4% a regar viñas, el 36,2% a olivares y el 0,4% a restantes otras variedades de cultivo. Se abastecerá de los embalses de Alange y Villalba. El sistema de riego será por demanda ordenada a la comunidad de regantes que establecerá el horario de riego. El sistema consta de 2 captaciones de aguas superficiales con sus respectivas estaciones de bombeo, una en Alange y otra en Villalba, así como una serie de conducciones de impulsión de las redes principales, secundarias y terciarias. Se establecen 17 sectores de riego. Las 3 balsas de regulación del proyecto disponen de una capacidad de almacenamiento de 14 hectómetros cúbicos. Estas balsas se llenarán durante todo el año con un caudal continuo, aprovechando la energía solar y los periodos de la tarifa eléctrica más económica. En cuanto a la planta fotovoltaica, producirá 11,4 megavatios y ocupará más de 32 hectáreas. El 65% de la energía necesaria para este regadío se aportará desde esta planta de energía renovable. La misma supondrá un ahorro de coste energético estimado en el 79%, es decir, 44 millones a lo largo de los 25 años. El riego se realizará durante 6 días a la semana y 16 horas diarias como máximo. Contará con telecontrol y automatización, lo que permite proporcionar un servicio de mayor calidad a los regantes.
Dispondrá de centro de control general, de estaciones de bombeos, de hidrantes en las parcelas. Todo eso se expondrá de forma más detallada técnicamente. Seguimos trabajando incansablemente con el objetivo de proceder en breve, más concretamente mañana, saldrá información pública en el Diario Oficial de Extremadura la evaluación de impacto ambiental y continuaremos la tramitación de la concesión de aguas con la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El presupuesto total para habilitar este regadío asciende finalmente a 250 millones de euros, el cual incorporará, como os he dicho, una planta fotovoltaica para su funcionamiento, lo que redundará en la reducción de costes energéticos y también de emisiones a la atmósfera. La previsión es sacarlo a licitación a finales del próximo año, 2021, adjudicarlo durante el año 2022 y empezar definitivamente las obras a comienzos del año 23. En ello, trabajamos en estrecha colaboración con la comunidad de regantes, como siempre, y administraciones estatales y locales. Resaltar que, en paralelo al formidable trabajo técnico realizado, hemos puesto todo el esfuerzo también en la acción política, hasta llegar a conseguir la declaración de interés general del Gobierno de España en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2021. Ello significa abrir la puerta a la participación del Estado en este importantísimo proyecto. Lo dijimos y lo hicimos. Un proyecto, además, que, como bien ha dado a conocer el presidente de la Junta de Extremadura, es candidato a recibir fondos del New Generation dentro de los fondos de reactivación y resiliencia en España. Un proyecto que por fin se va a hacer realidad, que se adapta a los embates del cambio climático, que es necesario para la supervivencia de estos cultivos y que, a buen seguro, marcará un antes y un después en la comarca y en la agroalimentación extremeña. El regadío de Tierra de Barros traerá aparejado la creación de nuevos puestos de trabajo y aportará calidad y seguridad a los regantes y cultivos de la zona. Producirá notables y múltiples efectos beneficiosos también en lo económico y en lo social. Os recuerdo que la densidad de población en zonas con presencia importante de regadío es 5 veces mayor que en las que se desarrolla agricultura de secano. Por tanto, hoy también les estamos presentando el mejor plan de empleo para esta comarca. Este regadío supone uno de los proyectos más ambiciosos del ámbito rural en Extremadura en la historia reciente, que contribuirá a mitigar el éxodo rural por la mano de obra que se va a demandar. Reitero mi agradecimiento a los agricultores y agricultoras de Tierra de Barros. Hemos trabajado mucho para que este proyecto sea una realidad y pronto les podremos decir cara a cara que hemos dado un paso clave para el futuro de nuestra tierra. Hoy me acompañan 2 personas esenciales en este proyecto. Manuel Mejías, secretario general de Población y Desarrollo Rural y responsable máximo de los regadíos en esta región. Sin él y el equipo de empleados públicos del Servicio de Regadíos, hoy no estaríamos aquí. Pero no solo él. Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros. Sin ellos, sin su presencia, sin su confianza, sin su lealtad institucional, hoy tampoco estaríamos aquí. Le cedo la palabra a Manuel Mejías y posteriormente intervendrá Isidro y luego a las preguntas que consideréis. Muchas gracias, consejera. Buenos días. Quería explicar un poco los criterios y condicionantes que hemos tenido en cuenta a la hora de redactar el proyecto de regadío Tierra de Barros. Unos criterios que están basados, lógicamente, en criterios medioambientales, los cuales se ha realizado este proyecto realizando la menor afección posible en todo el perímetro que ocupa la zona regable. Por otro lado, también los criterios en el patrimonio arqueológico, que se ha intentado
preservar al máximo. Se ha optado por las ubicaciones y trazados de tubería que hacen la mínima afección sobre este patrimonio. Y un aspecto muy importante que se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el proyecto es la seguridad de las balsas. Esto ha sido determinante en el diseño para minimizar el riesgo de rotura de las balsas. Este aspecto ha sido muy tenido en cuenta para evitar al máximo la producción de daño. Otro de los aspectos que se ha tenido en cuenta es la fiabilidad en el funcionamiento hidráulico. Se han seleccionado aquellas alternativas que den un mejor manejo durante la explotación de la obra y nos debe lugar a cometer los menos errores posibles en el funcionamiento diario de este complejo sistema hidráulico. Y otro de los aspectos que también ha nombrado o ha mencionado la consejera es el tema de los costes energéticos. Se ha optado por la energía fotovoltaica, que aunque esta planta fotovoltaica incremente la inversión inicial, disminuye considerablemente los costes de explotación. Además, estamos apostando con esta planta fotovoltaica por un sistema de riego energético eficiente y al mismo tiempo también con beneficios medioambientales. También destacar que el sistema de control y automatismo se ha realizado utilizando las últimas tecnologías. En su mayor parte será a través de fibra óptica y en otros casos también se utilizará la vía radio para llegar a determinados puntos. Hay que decir que se han elegido también los materiales de mejores características y con una buena relación de precio. Y, por último, decir que el coste de inversión pesa más el coste de optimización que el coste mínimo. Como me he referido anteriormente, en el caso de la planta fotovoltaica, se podía haber hecho una construcción a menor coste, pero la explotación de la obra hubiese sido más cara y la explotación de la obra la tiene que asumir el 100% el agricultor. Por eso hemos elegido el coste de inversión, pesa más el coste de optimización que el coste mínimo. En cuanto a la descripción de las obras, como bien ha apuntado la consejera, hay dos puntos de toma, la captación de Alange y la captación de Villalba. Desde la captación de Alange, donde tenemos un potente sistema de bombeo, se impulsa el agua hasta la balsa de Almendralejo a través de una conducción de impulsión y desde la balsa de Almendralejo se riegan 8 sectores, los sectores del 1 al 8. Desde la balsa de Almendralejo hay una estación de bombeo que impulsa el agua hasta la balsa de Villafranca y se riegan los sectores 9, 10 y 11. Y desde la balsa de Villafranca sale una conducción principal donde se riegan los sectores 12, 13 y 14. Y después tenemos la captación de Villalba, donde se bombea hasta una balsa y se riegan los sectores 15, 16 y 17. Hay que decir que hay una interconectividad de suministro entre Alange y Villalba que permite que el sector 15 se riegue tanto desde la balsa de Villafranca como desde la balsa de Villalba. Esto nos permite mayor margen de maniobrabilidad en caso de que uno de los dos embalses disponga de la capacidad de agua suficiente para poder regar en función de los años. Como resumen, decir que desde la balsa de Almendralejo se riegan 5.725 hectáreas, desde la balsa de Villafranca se riegan 5.955 y en el caso de que se riegue el sector 15 serían 8.066 y desde la balsa de Villalba se regarían 1.379 y en el caso de que se riegue el sector 15 serían 3.490. Por eso, como he dicho, la interconexión permite al sector 15 ser atendido bien de los recursos de Alange o bien desde Villalba. Como datos económicos, la red principal supone una inversión de 10.000 euros hectárea, la red secundaria 5.000 euros hectárea y la red terciaria 1.000 euros hectárea. Por lo tanto, estamos, como bien ha dicho la consejera, ante un proyecto de gran envergadura y único realizado desde la Administración Autonómica de la Junta de Extremadura. Agradecer, como bien ha dicho la consejera, a la comunidad de regantes su apoyo y acompañamiento en este proyecto. Han sido muchos trámites, mucho trabajo, que sin ellos era imposible realizar este importante proyecto. Y se ha realizado todo desde el consenso con la comunidad de regantes y de los propios agricultores. Muchas gracias.
Le cedemos la palabra a Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros. Isidro, cuando tú quieras. Muy bien, buenos días, Manuel, Begoña. Yo quisiera empezar agradeciendo el trabajo que se está realizando, tanto como secretario, consejera, incluso por el propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Sé que en estos días ha habido bastantes declaraciones en las cuales, bueno, pues los agricultores hemos recibido unas noticias estupendas, ¿no? Hace unos días se nos notificaba que, bueno, que por fin se había conseguido que fuera en los presupuestos del Estado la declaración de interés general, ¿no? Sé que no ha sido fácil, ha habido mucho trabajo detrás, ¿no? Esto no ha sido de ayer por la tarde, llevamos muchos meses trabajando y al final se ha conseguido, ¿no? Como bien ha dicho la consejera, eso abre la puerta a que efectivamente el Gobierno central entre a formar parte de este proyecto, ¿no? Una noticia estupenda, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí presentando el proyecto de obra, que yo creo que ha sido un proyecto en el cual se ha trabajado intensamente, un proyecto en el cual ha tenido unas mejoras muy, muy importantes. Yo entiendo que desde la Comunidad de Regantes se están dando los pasos firmes que hay que darlos para que las cosas salgan como se preveían, ¿no? Ha tenido unas mejoras muy, muy importantes. Bueno, pues desde que empezamos hace 4 o 5 años con el proyecto básico hasta hoy que presentamos el proyecto de obra, pues bueno, se han dado muchísimos pasos, muchas reuniones, muchísimo trabajo. Por eso de ahí mi agradecimiento sobre todo a Manuel Mejía Begoña, que sé que han estado al frente de esta cuestión, ¿no? También, bueno, deciros que por parte de los agricultores sigue estando esta ilusión y esta confianza en que esto salga adelante. Entiendo que es un proyecto que ya no tiene marcha atrás. La agricultura moderna hoy no se entiende sin estas dotaciones de agua que se están consiguiendo y este proyecto importante. Fijaos hasta el punto que, bueno, que aparte de cubrir las hectáreas que tenemos previstas en este proyecto, hay una lista de espera de casi 1000 hectáreas intentando entrar en el proyecto, ¿no? Por nuestra parte, nada más. Yo agradecer todos los pasos que se están dando. Sé que cuesta mucho trabajo, pero se van consiguiendo cosas que al final es lo importante, ¿no? Yo, como presidente de la Comunidad de Regantes, pienso que muchas veces no hay que hacer tanto ruido, pero hacer el trabajo que realmente importa, ¿no? Que al final es lo que a todos los agricultores nos llena de esa ilusión y de esa confianza que están puestas en este proyecto. Yo nada más, muchas gracias y ya digo, esperemos que poco a poco vayamos avanzando en todos los asuntos que están pendientes. Muchas gracias, Isidro. A vuestra disposición para las preguntas que estiméis oportunas. Bien, muchas gracias, consejera, secretario general y presidenta de la Comunidad de Regantes por sus intervenciones. Pasamos al turno de preguntas. Los compañeros que están conectados, ¿alguna pregunta? Sí, yo. Adelante, Celestino. Buenos días a todos. La primera que me salta de ojo, la última cifra que se dio de presupuesto del proyecto era 195, ahora se sitúa en 250 millones. Hay un incremento notable de 55 millones de euros. Eso, entiendo que ese incremento se repercute proporcionalmente a las tres partes que tienen que poner dinero. Es decir, ahora cabría a 83,3 millones para los regantes, la Junta y el Gobierno. No sé si es correcta mi deducción. En segundo lugar, vinculado con esto, lo que aparece en los presupuestos del Estado es una declaración. Es una declaración que me corrija la consejera si estoy equivocado, viene con partida económica. Es decir, entiendo que la primera partida económica del Gobierno serían los presupuestos ya de 2022. Y en tercer lugar, todo gira lo mismo, la incertidumbre económica. No sé si por parte de los regantes, una pregunta concreta que le hago a Isidro Hurtado, estamos hablando de que si esto va en condiciones,
igual hasta 2025 no estarían las primeras a estar arregladas. No sé si para entonces, ¿cómo estaría la predisposición de los regantes? Si habría tantos como se presuponía, si hay muchos que se bajarán del carro, en fin. A ver, Celestino, yo te voy a responder a las dos primeras preguntas. La situación del juego es distinta desde el momento que aparecen los fondos de reactivación y resiliencia y aparece el Next Generation. Siempre hemos dicho que el proyecto se dividía a tres partes, un 33, un 33 y un 33. La Comunidad de Regantes va a seguir poniendo 66 millones de euros y el resto lo tendrá que poner la Junta de Extremadura y el Gobierno de España. La subida que ha habido de 55 millones de euros en el proyecto corresponde a la planta fotovoltaica, que vale 19 millones de euros, a la mejora en las conducciones principales, 9 millones de euros, a la mejora de la seguridad de las balsas, 20 millones de euros, a los sistemas de distribución, a los hidrantes y redes de distribución, a las líneas aéreas de alta tensión, al telecontrol, a todas esas mejoras que se han introducido. Cuando decimos, y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que este es un proyecto candidato a los fondos de Europa, vamos a ver en qué condiciones económicas interviene el Estado, el Gobierno central y la Junta de Extremadura. Desde luego, la Comunidad de Regantes va a seguir poniendo lo mismo, 66 millones de euros. Con eso creo que te he respondido. La segunda pregunta, perdón. La declaración de interés general, este proyecto no necesita presupuesto en el año 21, porque en el año 21 nos toca tramitar, que ya se está tramitando, la concesión de aguas para este proyecto y la DIA, la declaración de impacto ambiental del proyecto. Con lo cual, licitaríamos a finales del año 21 y necesitaríamos algo de presupuesto en el 22 y posteriormente. Este proyecto tiene un periodo de ejecución de 4 años. Es 23, 24, 25 y 26. Este proyecto no se hace como otros proyectos grandes que no han dado buen resultado por fases. Por eso nunca quisimos el proyecto por fases. Desde el momento que se inicia al momento que se termina la obra, cuando termina la obra, las 15.175 hectáreas se pondrán en riego. Los regantes, y ahora te contestará Isidro, saben desde el minuto 1 el tiempo que se tarda en hacer la obra, porque esto siempre ha sido criterios técnicos. Saben que cuando acabara la obra se ponen a regar todos a la vez y ese ha sido siempre el criterio y lo que ellos han querido. Y la tercera pregunta ya te la contestaba mejor Isidro, ¿vale? Sí, buenos días. A ver, mire, uno de los pilares más importantes que tenía este proyecto es que iba a ser un proyecto solidario. Bien, como dice la consejera, las hectáreas iban a valer, tenían el mismo valor a la hora de pagar la que estuviera cerca del pantano que la que estuviera un poco más alejada. Siempre hemos pensado los agricultores que ese era un pilar muy importante, ¿no? Que fuese un proyecto solidario. Yo, en la situación que está atravesando el campo hoy, con esta incertidumbre que tenemos en la cual, por las inclemencias meteorológicas, es que cada vez llueve menos, lo que queremos los agricultores es tener nuestra seguridad de que nuestras cosechas lleguen a fin de año y las podamos recoger, ¿no? Tenemos un ejemplo, no hay que irse muy atrás, tenemos un ejemplo este año en la zona de Barro, que por las inclemencias del tiempo, la merma en la cosecha de verdea se habla de que puede alcanzar hasta el 90%. ¿No? Entonces, esa seguridad que tienen los agricultores no lo tienen para su familia. Entonces, yo creo que esto es muy necesario, ¿no? La consejera ha hablado de la planta solar. Hoy día un proyecto de esta magnitud es que no se concibe sin que tengamos esas energías renovables, ¿no? Por eso, cuando tanto Manolo como Begoña han hablado de las mejoras tan importantes que se han hecho
en este proyecto, ¿no? Lo que me acaba de comentar Begoña, de que los agricultores siguen pagando esa parte que en principio teníamos trazado, bueno, pues es una noticia también fenomenal, ¿no? Nosotros seguimos agradeciendo todo lo que se está haciendo por el corazón de Tierra de Barros que aglutina a 12 municipios. Celestino, ¿alguna pregunta más? ¿Cuándo estaría entonces terminado el regadío? ¿Cuándo se empezaría a regar? 26. Es decir, hemos dicho que las obras empiezan en el 23 y duran 4 años, 23, 24, 25 y 26. Pero eso siempre ha sido así, Celestino. Siempre se ha dicho que un proyecto de esta envergadura, que tiene 2.262 kilómetros de tubería, con el obrón que es, dura 4 años, según han marcado los criterios técnicos. Y deprisa. Lo que no me ha quedado claro es si al final se consigue financiación a través del programa europeo de los fondos de reconstrucción. ¿Esa financiación sería para pagar la parte de la Junta o para que el Gobierno también rebajase su cuota prevista ahora? Sería financiar la parte que toca de la obra. Es decir, no hay definido todavía cuánto pone quién. El caso es que sea un proyecto de los tomados como propio, como un proyecto de país, y por eso es necesario esa declaración de interés general del Gobierno de España. Ahora mismo no hay ningún proyecto de regadío finalizado, un proyecto de obra finalizado como este en España. Y tú ya sabes, permíteme si te puedo tutear, que los fondos de reactivación y resiliencia, el Next Generation, tiene claro que tiene que comprometerse el dinero entre el 21 y el 22 y pagar hasta el 26. Es decir, nosotros cumplimos esos criterios. Nosotros, digo, el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Un proyecto que está finalizado, un proyecto que a finales de este año tendrá los 2 últimos permisos, que además tanto Manuel como yo ya hemos estado en el Ministerio de Transición Ecológica, reunidos con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. No va a haber ningún problema en las concesiones de agua, porque en el Plan Hidrológico Nacional, en el actual, estaban ya contempladas esa necesidad de agua. Medioambientalmente es un proyecto incuestionable que además va a mejorar medioambientalmente esa comarca, y la Dirección General de Sostenibilidad y la Consejería de Transición Ecológica tiene que hacer su trabajo con lo que va a publicar mañana ya de la información pública para luego hacer la DIA. Cuando decimos estos datos, estas fechas, son fechas prudentes, fechas que creemos que podemos llegar. Oye, como todo, puede haber un retraso de 2 meses. Es decir, este proyecto se ha retrasado 3 meses porque se ha hecho un trabajo de prospección arqueológica que no estaba previsto y que ya lo llevamos avanzado para lo que es el inicio de las obras, porque así se nos solicitó desde la Dirección General de Patrimonio y así se ha hecho. Entonces, es un proyecto muy cerrado, muy bien hecho, que nos va a permitir que no tengamos ningún problema para seguir licitando. Que luego licitamos nosotros, da igual. Lo importante es que lleguen los fondos, es que esto es un proyecto a 3 partes y el tanto por ciento de las 3 partes será lo de menos. Lo importante es que el Gobierno de España, con la declaración de interés general en los presupuestos generales, en el proyecto de presupuestos generales del Estado del año 2021, lo pone. Y sabéis que llevamos años detrás de este tema. Unos no lo pusieron y otros sí lo han puesto. Celestino. Vale, yo le traslado una pregunta del compañero Óscar Bailador de Radio Nacional, que no se ha podido conectar. Pregunta si con este proyecto de regadío se abre la puerta a nuevos cultivos de regadío y si algunos de ellos pueden ser frutales o frutos secos.
Isidro, tú, hombre, que eres el agricultor, o Manolo. Desde el punto de vista técnico, está pensado como un regadío de apoyo al olivar y al cultivo, que son al olivar y a la viña, que son los cultivos que están implantados en la zona, pero con la dotación que tenemos de agua de 2.765 metros cúbicos, se abre la puerta a que se puedan regar otros cultivos. De hecho, estamos trabajando con el CICITE, con la finca La Orden, para ver qué cultivo con esa dotación se pueden adaptar en este terreno. Por lo tanto, se abre a esa diversificación de la actividad agraria en la zona de otros cultivos, como puedan ser el almendro, como puedan ser el pistacho o como puedan ser frutales con riego deficitario. ¿Pregunta más? ¿No? Pues nada más. Muchas gracias. Gracias.